Igualmente, saludos a todos ahí en Costa Rica, gracias por la invitación. Sí, bueno, qué bendición tenerlo y empecemos porque hay buenas preguntas aquí el día de hoy. Buenísimo. Así es, dice Maikeli Jiménez. Oiga, doctor Alducin, ¿qué opina usted sobre las autoridades y si Dios las puso ahí con un propósito específico, así hayan sido buenas o malas respecto a Romanos 13? Doctor Alducin, ¿qué opina usted? Claro, una vez que se inició en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la época del patriarcado, la pecaminosidad humana hizo, ¿verdad?, que en Génesis capítulo 9, Dios le dijera a Noé, te entrego la espada de la retribución, para que ahora el hombre que derrame sangre, por el hombre su sangre será derramada. En otras palabras, Dios ahora le entrega al hombre la capacidad y la autoridad, pero cuando decimos al hombre estamos, y tenemos que especificarlo como lo dice Romanos 13, a las autoridades civiles. No podemos nosotros como individuos tomarnos el privilegio, ¿verdad?, de quitarle la vida a alguna persona o la libertad de creer que tenemos nosotros la autoridad sobre ninguna vida, pero las autoridades civiles sí la tienen. Así que las autoridades han sido establecidas por Dios. En la escuela, en la policía, en el ejército, en el gobierno civil, en la iglesia, en todos lados tiene que haber una autoridad. ¿Por qué? Porque la pecaminosidad humana nos hace siempre estar tratando de violar las leyes civiles, las leyes morales, las leyes espirituales. Entonces, si no hubiera autoridad, prevalecería la anarquía. Entonces es lógico, ¿verdad?, que las autoridades fueron establecidas por Dios con el propósito de detener la maldad y el pecado. Ahora, la autoridad ¿cómo decirlo? Mi pregunta sería, don Armando, ¿la autoridad como autoridad fue establecida por Dios? O sea, que Dios entregó o delegó autoridad al ser humano para que pudiera gobernarse mejor, ¿verdad? Entendiendo que tal vez no todos iban a seguir la ley de Dios, algunos, entonces tenía que haber un cierto orden, si no esto sería un relajo, ¿verdad? De por sí que casi es con autoridad y más difícil si no lo fuera. Pero no que Dios estableció, pregunto, porque yo tengo esta pregunta, ¿será que Dios estableció a cada persona que está puesta como presidente en una nación, Dios lo puso y tengo que verlo así como un instrumento de Dios ahí, o el puesto Dios lo otorgó y tengo que ver el puesto como algo propuesto por Dios y que debo acatar? Pero creo que se dan ciertos desórdenes en los países, hay golpes de Estado, hay esto, hay lo otro, hay cosas así. Entonces, tengo que verlo yo como algo puesto por Dios. Claro, muy buena pregunta también. En la Biblia existen dos palabras en el original griego para autoridad. Una es exousia y la otra es dunamis. Y la palabra exousia significa, es una autoridad delegada. O sea, Dios delega esa autoridad a las autoridades o a las personas, y las personas son responsables de la forma como responden a esa autoridad. De ahí viene la palabra responsabilidad, que significa ser capaz de responder. Volver, responsabilidad o ability, capacidad para responder. Entonces, Dios le entrega la autoridad al ser humano y Él va a demandar, precisamente de eso se trata el juicio al final de nuestras vidas, de qué manera a los que se les delegó, se les entregó esa autoridad, respondieron esa autoridad. Si la usaron para el bien o la usaron para el mal. Todos los reyes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, casi todos cometieron pecado, y el rey Saúl es otro ejemplo, en 1 Samuel 8. Dios no puso a Saúl, pero cuando Samuel se dio cuenta de que el pueblo quería eso, muchas veces Dios le da al pueblo lo que él quiere, para juzgar al pueblo. Entonces muchas veces Dios, hasta los mismos falsos profetas, permiten que engañen al pueblo. Segunda Tesalonicenses 2, dice la Biblia que Dios envía un poder engañoso. Dios mismo muchas veces permite que el pueblo sea engañado porque no quisieron someterse a la autoridad espiritual. Pero yo quiero nada más para aclarar lo mío. Yo creo que debemos de orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Yo lo creo firmemente, es un mandato de Dios y lo tenemos que hacer para que en nuestros países haya paz, vivamos quieta y reposadamente. Eso está claro. Pero debo yo sentir que la persona que está ahí, no para sacarlo, no para no orar por él,
pero debo yo sentir que si hay alguien muy malo haciendo cosas muy malas, fue puesto por Dios y ese es el que Dios escogió para mi país en ese momento. ¿Debo yo sentirlo así o no? Claro, por ejemplo, hay 3 instituciones de autoridad, que es el hogar. Dios puso al varón como la cabeza del hogar. Y Dios le va a pedir, nos va a pedir a nosotros la responsabilidad que nos delegó, ¿verdad? Dice Efesios, somos la cabeza del hogar de lo que nosotros hicimos con nuestra esposa y con nuestros hijos. Número 2, en la iglesia. Dice en Hebreos 13 que Dios puso a los pastores como la cabeza de la iglesia. Y en tercer lugar, en el gobierno civil. Ahora bien, si en el hogar el marido falla, ¿qué hace la esposa? Toma las riendas del hogar. Si en la iglesia el pastor falla, esta es la razón por la cual hay mujeres pastoras. ¿Por qué? Me lo han preguntado. No es que sea la voluntad de Dios, es que esa autoridad que nos delegó a nosotros, hemos fracasado en llevar esa autoridad y Dios hace hasta que las piedras le adoren. Entonces Dios le entrega la autoridad muchas veces a las mujeres porque no hay otra forma de poder mantener ese gobierno, si no sería la anarquía en la iglesia, en la familia y en los gobiernos también. Entonces, el hecho de que muchas autoridades hayan fracasado no es la culpa de Dios. Vuelvo a repetir, por eso va a haber un juicio, pero somos responsables de esa autoridad. Y muchas personas que se les delegó esa autoridad, jueces, ministerios públicos, gobernadores, presidentes municipales, el presidente de la República, dictadores, césares, etcétera, etcétera, algún día Dios va a demandar de ellos lo que ellos hicieron y lo que respondió la autoridad. Igual a nosotros, cuando venga el juicio, Dios nos va a demandar a nosotros qué hicimos con la autoridad que tuvimos en nuestro hogar, a los pastores también y a los gobernantes civiles también. Cuidado con los Césares. Paz, César. Quiero saludar a todos los amigos que están en Facebook Live. Aquí estamos transmitiendo no solamente por televisión, sino también por Facebook. Pueden ir a su Facebook Live y ahí está también el programa y queremos saludar a los cientos de amigos que están compartiendo acá. Díganos de dónde nos escribe. Pero pastor, fíjese, aquí están preguntando LF, me imagino que es de Costa Rica quizás, ¿las deudas es pecado? Y si lo son, ¿Dios perdona? ¿Tendrá un plan Dios para salir de las deudas? Eso depende si la persona está dispuesta a pagarlas. ¿Verdad? En Romanos 13, dice Romanos 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sin amarse unos a otros. La Biblia dice en Proverbios que el que presta, la persona que recibe el prestado se vuelve esclavo de aquel a quien se le prestó el dinero. Entonces, muchas veces tenemos deudas, o sea, ¿qué tipo de deudas? No hay problema en tener una casa y pagarla 8, 10, 15 años. No hay problema de comprar un carro y pagarlo, o de adquirir algo por crédito. Y el problema está en la pecaminosidad cuando nosotros compramos algo o nos endeudamos con algo y no tenemos ni los fondos ni la voluntad para pagarlo. O sea, estamos cometiendo un fraude, estamos engañando deliberadamente y solo Dios conoce los motivos del corazón. Pero la persona que nos escucha ahorita y que tiene deudas, ¿verdad? Tú tienes que decirle a Dios, bueno, Señor, no tengo para pagar mi deuda, pero le debo a este hermano $5,000, le voy a tratar de decir que le voy a pagar $10 a la semana o $20 a la semana, pero de alguna forma tenemos que deshacernos de nuestras deudas y pagarlas si queremos tener una conciencia limpia delante de Dios. Quiero hacer un comentario aquí, tal vez, que dice Rebeca Navarrete. Dice, mi pastor Armando Alducin, el único que vale la pena escuchar en este enlace. Dios te bendiga, mi pastor desde Ecuador. ¿Y yo? No sé, yo me pregunto una pregunta, porque digamos que hay equipos de fútbol, ¿verdad? Ahorita que está el mundial, ¿verdad? Uno puede tener un jugador preferido, el que mejor juega, ¿verdad? El que no sé qué, pero ya como decir, el único, ¿verdad? Yo no sé yo creo que en la evangelización, en la iglesia, es un trabajo de equipo. Hay unos muy buenos, hay unos no tan buenos, hay unos, ¿verdad? pero debe ser el trabajo de la iglesia un trabajo de equipo. ¿Lo ve usted así como...? Definitivamente, no hay empresa, no hay iglesia, no hay organización donde no se pueda trabajar en un equipo. El hecho que Dios nos haya llamado a muchos de nosotros a ser punta de lanza, nos preguntamos siempre, mi esposa y yo, a los pastores que nos rodean y la mesa directiva que tenemos, ¿qué podríamos haber hecho nosotros sin ellos? O sea, no es la obra, la iglesia no es la obra de un solo pastor ni un solo matrimonio. Si no hay un equipo de trabajo alrededor de un hombre de Dios
de un líder, de una empresa, llámese como se quiera llamar, nunca vamos a poder avanzar. Entonces Dios nos llama, ¿verdad?, a que eso fue lo que dijo Dios del principio en Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, somos seres sociables que tenemos que tener relaciones y relacionarnos con las personas a nuestro alrededor, porque es imposible que un hombre tenga las respuestas de todo y en la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Dichosos los hombres que tienen este consejo a su alrededor, de personas sabias, de personas espirituales que los pueden ayudar a tomar decisiones. Y pienso ahora que, vean, puede ser un Messi, ¿verdad? Que aquí a mi diestra puede ser un Cristiano Ronaldo, y vea que ni Messi ni Cristiano Ronaldo van a ser, por buenos que hayan sido, no llegaron muy lejos, ¿verdad? Ya los taparon. Sí, ya. Bupa, el de Francia, ya los tapó a los dos. Así que, bueno. Dice Carlos Castiblanco, ¿el infierno es real? Si existiese, ¿Dios es un padre sádico? Bueno, el hecho que exista un lugar de castigo es precisamente porque Dios es un Dios santo, no un Dios sádico. Si no hubiera un castigo por todas aquellas personas que mueren, por ejemplo, todo ese grupo de ISIS en el Medio Oriente que descabezaron a las personas que mataban con las cabezas, hacían que los niños jugaran fútbol con ellas, los nazis que murieron sin haber jamás pagado la deuda, ¿cuántas personas mueren? Pederastas, asesinos, violadores, secuestradores, etcétera, etcétera, que la justicia civil humana nunca los alcanzó. Entonces decimos nosotros, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Se salieron con la suya? De ninguna manera. Está establecido que los hombres muramos una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Entonces, si el infierno no existiera, Dios, al contrario, sería un monstruo. ¿Por qué? Porque entonces no habría realmente una justicia eterna. Y el infierno nos habla precisamente de que Dios algún día va a ejercer esa justicia que aquí en el mundo nunca se ejerció. Ok, seguimos. Está bien. Bueno, ese es el apellido López, por lo menos, apellido López. Está hablando de hablar en lengua, aquí está hablando en lengua. Dice, si no hablo en lengua, no soy bautizada en el Espíritu Santo, y este es un don para todas las personas, doctor Alducin. Bueno, eso es una barbaridad, realmente, ¿no? Porque, no sé, muchas veces tenemos doctrinas que entran a la iglesia sin tener ningún fundamento bíblico, más que tradiciones que se van transmitiendo precisamente de generación en generación. Para eso tenemos 1 Corintios 12, 13 y 14, que son dos capítulos que Pablo escribe para regularizar precisamente los dones espirituales. Dice en 1 Corintios 12, a unos Dios les dio el don de sanidad, a otros el hacer milagros, profecía, etcétera, a otros lenguas, y dice el versículo 11 de 1 Corintios 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y al acabar el capítulo, en el versículo 29, dice que todos son apóstoles, que todos son profetas, todos maestros, que todos tienen dones de sanidad, hablan todos en lenguas. Él está preguntando a través del Espíritu Santo, ¿cuál es la respuesta? No todos hablamos en lenguas, no todos tenemos los mismos dones. ¿Por qué? Porque Dios reparte a cada quien como Él quiere, de una forma soberana. Entonces, el imponer y el tratar de basar en 2 o 3 capítulos o pasajes del libro de los Hechos, de que porque en aquel tiempo, cuando el Evangelio comenzaba a propagarse, unos hablaban lenguas como una evidencia de que realmente habían pasado de las tinieblas a la luz, no se puede usar como una doctrina en el Nuevo Testamento, porque el libro de los Hechos es un libro narrativo, es un libro histórico, es un libro que nos narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo, porque los apóstoles mismos no entendían todavía el plan de Dios hasta el capítulo 10 de los Hechos, cuando se le aparece la visión a Pedro, y el mismo Pedro, que era el más cabezón y el más terco de todos los apóstoles, Dios tuvo que mostrarle que lo que él había limpiado no era inmundo. Entonces ya las cartas de los apóstoles, las epístolas Filipenses, Corintios, las de Pedro, explican claramente lo que pasó en el libro de los Hechos. Y dice Pablo en 1 Corintios 12, 13, porque todos hemos bebido del mismo espíritu,
y a todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu. Y pongo énfasis en Romanos capítulo 6, porque todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. ¿A qué bautismo? Pregunta. ¿A qué bautismo se refiere Romanos 6? No digan por favor que es el bautismo en agua, porque si fuera el bautismo en agua, entonces el bautismo en agua nos regenera, sería una obra, y somos salvados por la gracia. Ahí está hablando de lo que dice Efesios 4, una fe, un bautismo. ¿Por qué un solo bautismo? Porque no es el bautismo del agua, es el bautismo en el Espíritu Santo, en el que todos los cristianos lo hemos recibido en el momento de nuestra conversión, y lo cual nos ha unido y nos forma parte del cuerpo de Jesucristo. Antes de las preguntas que tenemos ahí, hay una, bueno, Elvia dice muy buenas preguntas, gracias por ayudarnos a entender a través del Facebook ahí. Dice Julio de León, ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles caídos y a los Bel? Y mientras usted busca ahí, dice Payaso Peluquín desde Guatemala, dice que si un pastor tomó, se embriagó y está súper endeudado, ¿qué debo hacer yo como miembro? A dos ahí. Y mucha gente escribiendo en el Facebook, muchos saludos de todas partes, de varios países. Sigan escribiendo y sigan saludando por acá. Bueno, en primer lugar, recordamos algo para poder contestar lo de los ángeles. Los ángeles no vivieron por fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los cristianos vivimos por fe, no por vista. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pedro, aunque si no lo hemos visto, creemos en él. Esa es la fe. Si yo veo algo, ya no es fe. Y el justo por la fe vivirá. Los ángeles veían a Dios, estaban con Dios, en la presencia de Dios. Y hay una frase en los evangelios que dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces era lógico que Luzbel o Lucifer con todos los ángeles, estando en la misma presencia de Dios, el que hayan pecado, implica mucho mayor juicio para ellos. Por eso no hubo perdón para ellos, porque estuvieron en la presencia de Dios. Ellos tenían la oportunidad de haber mantenido esa presencia y esa santidad o ese respeto a la gloria de Dios, pero ellos decidieron lo contrario. Entonces ya pasó para ellos el tiempo en el que pudieron haber permanecido en la eternidad fieles a Dios. Ahora nos toca a nosotros, que fuimos creados a su imagen, que no lo hemos visto y que estamos viviendo en las promesas simplemente escritas en su palabra. Y después el pastor que se embriagó y estaba muy endeudado. Bueno, si algún pastor, ¿verdad? Dice la Biblia que una de las condiciones precisamente para el pastorado es que no sea una persona dada al alcohol, o sea, que no sea un borracho, ¿verdad? Que sea marido de una sola mujer. No significa que antes no se haya casado, sino que ejerciendo el pastorado tenga solamente a una sola esposa. Porque muchas veces hay pastores que tuvieron un divorcio anterior y sin embargo se les prohíbe que ya se vuelvan a casar porque anteriormente estaban divorciados. Pero si ese divorcio fue por adulterio de la otra parte, la persona dice 1 Corintios 7, queda en libertad de poder volver a unirse en matrimonio con la bendición de Dios. Pero cuando un pastor es alcohólico, cuando un pastor está en deudas, este hermano, ¿verdad? No sé si realmente sí, hermano, solo Dios lo sabe, es una persona que necesita aislarse, necesita buscar al Señor, no sé, 6 meses, un año, alejarse un tiempo del liderazgo, porque mientras él no arregle su conciencia, sus deudas y su problema de alcoholismo, pues es imposible que pueda ser guía, porque va a ser simplemente guía de ciegos. Y a una persona para poder guiar a los demás necesita guiar a Cristo y vivir en santidad. Muy bien, Ana Castoreña dice, hola, me gustaría saber qué son, en el orden de lo que usted estaba hablando, qué son exactamente los demonios, de dónde vienen. ¿Pueden dañarnos físicamente, como por ejemplo a través de un tablero de esos de la Ouija, como se ha dado a conocer? Bendiciones y saludos desde Sonora, México. Sí, la palabra demonio en el Antiguo Testamento no existe. Existe, por ejemplo, en Deuteronomio 32, versículo 17, y veamos la traducción que se hizo. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Esta palabra, shed, S-H-E-D-H en el hebreo, se tradujo demonios, y otra palabra es satir. Sin embargo, estas palabras fueron usadas
para estas entidades espirituales que en el Nuevo Testamento, en el griego, Jesucristo les llamó daimón o diabolos, que significa seres inteligentes. Así que los demonios son seres inteligentes que de alguna forma en el pasado tuvieron cuerpos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Evangelio de Lucas, Cristo narra la historia, ¿verdad? Que es una historia real de una persona que estaba endemoniada y que sale del cuerpo, y que dice la Biblia que estas personas cuando salen del cuerpo están buscando descansar en lugares donde no hay agua. Entonces, esto nos implica que tuvieron un cuerpo antes y que la única forma de descansar es en los animales, en cuerpos de animales, en perros, en pericos, en gatos, en muchos animales y en los seres humanos. Ahora bien, el origen de estos demonios no se nos da en la Biblia. No sabemos si formaron parte del mundo preadámico. ¿Cuál es el mundo preadámico? Bueno, antes de que el ser humano existiera aquí en este mundo, la Biblia nos muestra claramente en Ezequiel 28, en Isaías 14, de que hubo un mundo habitado por los ángeles. Los demonios, estoy especulando, estamos viendo lo que dice la Biblia, de que hubo un mundo anterior a nosotros aquí en la Tierra, porque la Tierra tiene millones de años de antigüedad, de acuerdo al carbono 14, a la radioactividad y al potasio argón, que son métodos científicos para poder datar la edad de la Tierra, que el mundo estuvo habitado por nosotros, y que hubo un Edén también antes de nosotros, donde Lucifer fue creado, con puras piedras preciosas. Entonces, es posible que estos demonios que existieron en alguna época antes que el ser humano fuera colocado, fueron los habitantes de este mundo preadámico. O otra versión u otra teoría existe, la he escuchado de varios teólogos, y es muy interesante que tal vez los demonios también hayan sido las almas de los gigantes que en el tiempo de Noé se mezclaron con los ángeles caídos, con las mujeres humanas, y produjeron monstruos de 5 metros de estatura, con 12 dedos en los dedos, en los pies, y 12 dedos en las manos. Y que tal vez ellos hayan sido los espíritus de estos gigantes, los demonios que están actualmente operando en el mundo. Entonces existen estas dos áreas de deducciones nada más, en las que no tenemos absoluta seguridad en ninguna de las dos. La Biblia dice, los secretos de Jehová pertenecen a Jehová, los revelados a nosotros. Y donde ya la Biblia no nos da más revelación, ya es muy peligroso especular. Esperanza Cruz Martínez dice: Dios bendiga a todos los elegidos. Dice Aníbal Domínguez, bendiciones. Bueno, dice él desde Argentina: yo amo al pastor Alducin, aprendo muchísimo, dígale por favor. Así es que ya le estamos diciendo por aquí. La gente está comentando y saludando por ahí, por las redes sociales, muchachos. Así es, y bastantes personas, hay muchas preguntas, y de hecho ya voy a hacerle una de acá. Dice Marta Cecilia: ¿cómo le explico a una persona que pide oración por la salud de alguien y ese alguien muere y esa persona se enoja porque cree que no fue escuchado? Doctor Alducin. O sea, ¿cómo explicarle a la persona que se muere enferma? ¿Esa es la pregunta? No, ¿cómo explicarle? Si pide oración por alguien, pero la persona se muere, sí, y la persona que pidió oración por esa persona que murió está molesta con Dios, o está que Dios no escuchó. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo explicarle? Bueno, en primer lugar, sí, en primer lugar, una persona que está molesta con Dios, solamente el Espíritu Santo lo va a convencer de su pecado. Porque cuando ya tenemos esa actitud, pues tú no me sanaste, no me contestaste de esta manera, la pregunta es, ¿dónde está la fe? Y dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando una persona se amarga con Dios o tiene rencor contra Dios porque Dios no operó en la forma que él estaba o ella pensando que actuaba, pues no estamos viviendo por fe. Estamos fabricándonos a un Dios que debe estar sometido a nuestra voluntad y cumplir nuestros caprichos. Aquí una muy buena. ¿Dónde van las almas de los que se suicidan? Si eran convertidos, metieron ese error. Elizabeth de Arévalos. Sí, no podemos nosotros juzgar cuando una persona se quita la vida, porque hay personas que se han quitado la vida con motivos
por ejemplo, en Masada, cuando los romanos, después del año 70, rodearon al último grupo de judíos que estaban buscando refugio, los que han ido a Israel, han ido a Masada, que es una montaña altísima, los sitiaron por más de veces hasta que se iban a morir de hambre, y cuando los judíos supieron que ya no podían resistir y que cuando los romanos los alcanzaran, iban a violar a sus esposas y a sus hijos y a cortarles la cabeza enfrente de ellos y abrirles a las mujeres embarazadas el estómago, prefirieron quitarse la vida. Entonces, hay otra muchacha en Nueva York que hace algunos años leí en el New York Times, una morenita, que la violaron una pandilla en Manhattan, cerca de Nueva York, y entonces ella, cuando la querían violar, y cuando querían atacarla, agarró una botella, la rompió y se cortó las venas. Prefirió quitarse la vida a que la violaran. Entonces, los motivos del hombre son muy escondidos, y dice Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, no nos pongamos ni tratemos de meternos en lugar de Dios. Esto es un error gravísimo como seres humanos. Somos personas finitas, limitadas, somos muy tontas, somos insuficientes, con una dependencia absoluta de que Dios pueda tener realmente la sabiduría para que nosotros la tengamos para poder actuar. Entonces no nos metamos a juzgar si esa persona se fue al infierno, si no se fue al infierno, solo Dios sabe. Pero yo lo único que sé, ¿verdad?, que hay personas que se han quitado la vida y que solamente Dios va a juzgar los motivos por los cuales se quitaron la vida. Y no somos dioses para saber qué motivos tuvieron, buenos o malos. Están mandando bendiciones desde Medellín, están mandando desde Canadá, también hay una... Pero quería preguntarle, o sea, algunas personas dicen que, digamos, su posición es que si no piden perdón por aquel pecado, entonces aquel pecado no está perdonado, por lo tanto, no pueden entrar al cielo, ¿verdad? Esa es la posición. No sé si usted coincide lo mismo. Por ejemplo, tal vez usted pecó ayer y al día siguiente, alguien peca ayer y al día siguiente va en un carro y hay un accidente y se muere y se le olvidó en la noche pedir perdón por aquel pecado, o fue que se emborrachó y estaba tan borracho que se quedó dormido y al día siguiente va a trabajar y no pidió perdón, pero se murió en un accidente. Alguna gente piensa que ya, o sea, que al no pedir perdón por esos pecados ya no tienen derecho al cielo o no van al cielo, por eso el suicidio, al no tener chance de arrepentirse, ¿verdad?, de aquel pecado, es casi que un pecado imperdonable, porque no dio chance ya está muerto cuando, qué sé yo. Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La pregunta que podemos hacerle a esa persona es, ¿por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por nuestros pecados pasados, presentes o futuros? Y la respuesta es, cuando Jesús dijo, terminado es, tetelestai en el griego, en inglés, it is finished, significa que ya no había nadie jamás que alguien pusiera su confianza en él, que alguien nos pudiera acusar, porque el que justificó, dice en Romanos 8, ¿cómo habrá alguien que nos pueda condenar? Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros. No va a haber absolutamente ninguna persona que muera sin pecado, porque solamente los querubines no pecan. Así que por más que nosotros hayamos sido santos, siempre habrá algo en nuestra vida, como dice 1 Juan, el que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, esos pecados, si tú mueres, por ejemplo, en un accidente de tráfico, pero tú tienes la salvación, porque tú perteneces a Jesucristo, y no te dio tiempo de confesarlo, solo Dios lo sabe, pero la salvación no se puede perder. La salvación fue por gracia. Si no nos las ganamos por obras, ¿cómo lo vamos a perder por obras también? Entonces es imposible que alguien pueda decir, es que yo voy a tener que estar listo para el día de mi muerte porque nadie sabemos cuándo vamos a morir. Y es imposible, ¿verdad?, que dependamos nosotros de nuestras obras y de la gracia que tengamos nosotros mismos y no la de Dios, el confiar en nuestra salvación. Es absurdo pensar eso. Wow, impresionante la cantidad de personas que están escribiendo, así que saludamos a todos. Dice aquí, por ejemplo, Dinier Salas, el famoso varón de Dios que está conectado viendo al doctor Alducin. Dice, sí, saludos. Sí, allá está
creo que es en Mississippi, por ahí es que está viviendo ahora el famoso varón de Dios. Dice, hola y bendiciones, soy Diner, el varón de Dios. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia en que una persona sea, si es celosa o posesiva? ¿Cómo diferenciar eso, si es que es celosa o posesiva? Doctor Alducin, ¿qué le aconseja? Bueno, son buenas preguntas, ¿verdad? La Biblia nos habla de celos buenos y de celos malos. Por ejemplo, la Biblia menciona en Deuteronomio que Dios es un Dios celoso. Cuando Jesucristo sacó con el chicote a los mercaderes en el templo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? El celo por la casa de mi Dios me consume. Entonces, el motivo por el cual Cristo actuó como actuó era un motivo santo. Cuando dice en Santiago que Dios es un Dios celoso y que el Espíritu de Dios nos cela celosamente, implica que Dios nos ama tanto, tanto, tanto como su posesión, que Él va a tratar de hacer lo imposible para que nosotros nos alejemos de Él. Entonces, vamos a traer esto al matrimonio. Yo le digo a mi esposa una noche, le digo a mi esposa, mira, yo no quiero que vayas por esa calle en la noche a comprar el pan, porque hay un grupo de muchachos ahí que te pueden faltar el respeto. Entonces, yo no le estoy diciendo a mí, la estoy celando positivamente, con un motivo adecuado, ¿verdad? Porque estoy cuidando de que alguien le vaya a hacer algo, y por eso es un celo como el que tiene el celo de Dios, de protección. Otra cosa es decirle, es que no quiero que te vayas por ahí, porque le vas a echar, ¿verdad?, los perros al lechero o al mecánico, al que está allá. Entonces, esos son los celos que son completamente dañinos, que son tóxicos, porque las personas celosas, por la inseguridad que tienen de su cónyuge, son las personas que se conducen de esa manera. Ahora, cuando hay celos, ¿verdad?, destructivos, es cuando ya puede el matrimonio enfrentarse a un problema muy serio, porque pues esto es algo que habita en el alma humana y que tenemos que desechar completamente. Increíble, hay muchísimas personas, Pastor Alducin, saludando, escribiendo en el Facebook Live, y le agradecemos. También me gusta porque hay muchas personas que le han mandado a otros amigos el link para que lo vean, y eso le agradecemos mucho. Aquí pregunta, por ejemplo, en YouTube, Nana M. Pregunta, ¿qué me dice Pastor Alducin de los volcanes en actividad, como ese de Guatemala, Hawái y otros más, y terremotos que están pasando? ¿Será el fin del mundo, Pastor? Dice Cristo, cuando Él comenzó a advertirnos acerca de las señales que habría antes de que Él regresara, en Lucas capítulo 21, versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. No cabe la menor duda que nos encontramos en los últimos tiempos. Eso es absolutamente seguro. Y la más grande seguridad que tenemos es que la cuenta regresiva de Dios se inició en 1948, el 14 de mayo, cuando la nación de Israel se independizó y se conformó como un Estado libre, soberano e independiente, porque si Israel en el 48 no hubiera regresado, a principios del siglo XX no habría una sola señal de que Jesucristo iba a regresar. Una sola no había. Pero cuando Israel regresa, comenzó como un castillo de naipes, ¿verdad?, o del dominó, una tras otra, las profecías a comenzar a cumplirse de los últimos tiempos, y es en la posición en el tiempo donde nos encontramos actualmente. Entonces las erupciones, los tsunamis, los incendios, los tornados, todo lo que está sucediendo, que está convergiendo al mismo tiempo en la época que estamos viviendo, indudablemente que son señales de que el planeta Tierra, lo dice Isaías capítulo 24, está enfermo. Nuestro planeta está contaminado, tantas pruebas nucleares subterráneas que se han llevado a cabo en el mar están produciendo todo lo que estamos viendo alrededor por la misma pecaminosidad humana. Dice Milton Villalta desde el Facebook, aquí dice que usted afirma que en Génesis 1 la luz del primer día no era la luz solar, sino la energía electromagnética que permite compartir sonidos en la Tierra. Sin embargo, la Biblia dice que esa energía se le llamó día y a las tinieblas se le llamó noche. ¿Cómo puedo llamarle día a una jornada todavía sin un sol? ¿Acaso no podemos transmitir sonidos en la noche y solo en el día?
Eso es lo que me hace dudar de ese argumento. Saludos, doctor, desde Ecuador, y muchas gracias de antemano. Milton. Sí, vamos a ver estos dos versículos otra vez para que pongamos atención qué es lo que realmente dice. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta palabra luz en el hebreo es la palabra or, O-R-R de Raúl, or, así como suena. Y dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta este momento, en el siglo XXI en que nos encontramos, no se ha podido encontrar una definición adecuada acerca de qué es la luz. Se han dicho, ¿verdad?, o han comentado que es un fluido de electrones, etcétera, etcétera, pero lo que la energía es precisamente lo que formó parte de la creación de Dios. Cuando Dios dijo, el principio creó Dios los cielos y la tierra, en esta palabra crear se involucra la materia, se involucra el tiempo y se involucra el espacio. El espacio, la materia y el tiempo forman parte de la dimensión en la que nosotros nos encontramos. Entonces, cuando dice Dios que sea la luz, después de haber dicho que Dios había creado la materia, el espacio y el tiempo, está hablando que no había energía, porque la energía atómica, todo está formado por átomos, electrones, protones, neutrones, que es lo que forma realmente la materia. Si nosotros agarramos un microscopio electrónico, podemos ver que son millones de electrones girando alrededor de un átomo, que es lo que hace la consistencia de la materia. Si este movimiento de electrones y protones no existiera, no existiría la materia. Y la pregunta es, ¿quién mantiene el movimiento en la materia microscópica o molecular? ¿Quién la mantiene? ¿Quién mantiene que el espacio esté girando y las galaxias se alejen cada vez más unas de otras? La respuesta es Hebreos capítulo 1. Dios en Jesucristo, que fue el creador de todas las cosas y quien sostiene, o sea, es Jesús el que murió en una cruz, el que mantiene la energía y el que mantiene todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, en síntesis o en conclusión, ¿verdad?, esa luz de la que la Biblia menciona es la energía que está operando en todo aquello que nosotros estamos rodeados. Dice Pablo Valdés, sigo sus estudios desde 1999 en República Dominicana y para mí es de los 3 mejores en enlace. No me vaya a malinterpretar mis 2 preguntas. La primera que hace es, ¿un cristiano militante que se descarta y muere en pecado se salva? ¿Y es el doctor Alducin un judaizante o judío cristiano? Yo creo que se descarría. Bueno, Tremenda la pregunta. pregunta la contestamos, ¿verdad? Sí. Si la persona ha nacido de nuevo y ha pasado de las tinieblas a la luz y ha sido regenerada y bautizada con el Espíritu Santo, tiene la salvación eterna. La salvación que Jesús nos da es temporal, es vida eterna, no es vida temporal. Entonces, eso ya lo contestamos, ¿no? Ahora, un O sea, judaizante... si se descarría, posiblemente que sí, nada más se descarrió un hijo de Dios. Claro, si se descarría Hebreos capítulo 12, Dios al que ama disciplina. Y si hemos nacido de nuevo, no nos escapamos de la disciplina de Dios. Hay 2 formas en las que Dios trabaja con una persona que se descarría. Una, usa la palabra primero y después dice la Biblia, Dios al que ama azota, o sea, Dios puede mandar un castigo físico a una persona que se descarría, una hospitalización, un accidente, una enfermedad, para que regrese otra vez. Y 2, se lo puede llevar a casa antes de tiempo. 1 Corintios 11, 31 al 32. Muchos corintios que tomaban la cena del Señor de una forma indebida, en pecado, sin estar conscientes con Dios, Dios se los tuvo que llevar a casa antes de tiempo, pero no perdieron la salvación. 1 Corintios capítulo 5, un muchacho que vivía en adulterio con una mujer, dice Pablo, que el tal se ha destruido en su carne, mas que el espíritu sea salvo en el día de Cristo. Entonces vemos nosotros claramente ejemplos en la Biblia que la salvación no se puede perder, aunque haya 5 versículos que tal vez están de una forma dudosa de que se pierde la salvación, pero examinándolos a la luz de los demás, nos damos cuenta que no es así. Entonces, una persona que muere, ¿verdad?, y que realmente, como dijimos anteriormente, es una persona que tiene la seguridad de la salvación, no la puede perder absolutamente.
muchos amigos viéndonos en Facebook y agradecemos que sigan viéndonos el resto del programa. Coméntenle a otros, como están haciendo algunos, mandando el link, y muchas partes, pastor, de Paraguay, de Uruguay. Algunos que dicen que nunca respondemos sus preguntas, son tantas preguntas a veces, y hay algunos que dicen que están en el 99% en total acuerdo con el pastor, 99% solamente. Es que faltaba la segunda parte. La segunda parte, sí, judaizante o judío cristiano, muy La importante. segunda parte. Sí. El libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, fue escrita por Pablo especialmente para combatir el legalismo, para combatir el misticismo y la carnalidad. Entonces, el legalismo es la persona que está tratando que los cristianos regresemos a las obras para encontrar la justificación que es únicamente por la fe. Entonces, si yo fuera judaizante, estaría predicando, ¿verdad?, que necesitamos bautizarnos, necesitamos hacer esto y esto y el otro para poder realmente ser salvos. Es la persona judaizante, la persona que te dice, pues tienes que guardar el sábado, o tienes que guardar estas fiestas, o tienes que hacer estas cosas para poder realmente asegurarte que eres cristiano. Esos son los judaizantes. Y dice Colosenses 2, 16 y 17, ya que nadie nos juzgue, no permitamos que nadie nos juzgue en cuanto a días de fiestas, shabbats, sábados, etcétera, cosas que formaron parte como una sombra del Antiguo Testamento, pero al venir Cristo, ¿verdad?, Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro descanso, ya todos los días descansamos en Él, no es un solo sábado el que descansamos, sino descansamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes. ¿Por qué? Porque hemos descansado de nuestras obras que Él llevó en la cruz. ¿Y judeocristiano es qué entonces? Judeocristiano, no sabía. El judío cristiano es la persona, le damos gracias a Dios porque es una de las señales de los últimos tiempos. Esta conversión que ha habido de judíos étnicos al cristianismo, que aceptan a Jesús o a Yeshua como su Salvador, es lo que se llama ahorita el judeo cristiano, que son judíos que heredaron la religión judía, que nacieron en Israel o son hijos de mamá judía, porque el judaísmo es así, tiene que ser la mamá la que tiene que ser judía para que lo acepten como un judío y se conviertan a Jesucristo. Entonces, hay muchos hermanos de nosotros que son judíos y que han entrado a las filas del cristianismo y que siguen guardando tradiciones del judaísmo. Yo no tengo problema con eso, porque siempre ha formado parte del judaísmo, pero es muy peligroso también, ¿verdad?, que estos judíos que se han convertido traten a nosotros de jalarnos o de judaizarnos y de hacernos que guardemos el sábado como ellos y las fiestas como ellos lo guardan, porque ya nosotros hemos sido hechos libres de ese yugo que perteneció a la ley. Entonces, esto es importante poder diferenciarlo entre las costumbres de ellos, que son de tradición, y lo que es el cristianismo del Nuevo Testamento. Muy claro. Dice Juan Arturo Guillén, ¿cuál es su posición en cuanto al aborto y qué piensa de quienes han llegado a esta instancia en la vida? ¿Cómo verá esto Dios, pastor Alducin? Bueno, nadie tiene el derecho sobre la vida. Cuando una muchacha me dice, pues es que yo quiero abortar porque yo soy dueña de mi cuerpo, yo le respondo, ¿tú no sabes que tu cuerpo no es tuyo? Tu cuerpo te lo dio Dios. Y es para los cristianos es el templo del Espíritu Santo. Entonces nadie puede alegar y decir, es que es mi cuerpo. Este cuerpo nos fue dado por Dios. Entonces el aborto pues es antibíblico. No podemos ningún cristiano apoyar el aborto, más que, como dice la medicina, cuando la vida de la mujer se encuentra en peligro, se opta por salvarle la vida a la mujer en lugar del feto. Entonces, esta es la única razón por la cual una mujer puede abortar, cuando su vida está en peligro o se puede morir si tiene ese bebé. Se escoge la vida mejor de la mujer que del feto. Fuera de eso, la Biblia prohíbe que ninguna mujer se quite ese feto de su vientre, porque estamos matando a un ser humano. Hay bendiciones aquí de Kenia se llama, no es de Kenia. Paloma, parece que dice que su hijito se ahorcó. Triste esto. Ruth, salud desde República Dominicana. Hay bendiciones aquí de Paraguay. Pregunta Natalia Gómez que si es malo comer puerco. Pastor. Bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, el capítulo 15, hubo un concilio, porque repito, es un libro de transición entre el judaísmo y el cristianismo,
donde los apóstoles se tuvieron que unir para poder determinar qué cosas del Antiguo Testamento podrían continuar siendo vigentes y qué cosas ya deberían de abolirse. Y llegaron a la conclusión que lo único que no se puede abolir es comer sangre y la fornicación. Entonces, ya bajo el Nuevo Testamento podemos comer de todo menos sangre. En México le llamamos la famosa moronga. Entonces no podemos comer eso porque es una representación de la vida. La sangre, la vida está en la sangre. Ahora bien, si tú eres una persona que ya pasas de los 45, 50 años de edad, o sea, ya llegaste al 5º piso o al 6º piso, pues ya no es la pregunta si puedo comer, sino si me conviene. Todo nos es permitido, 1 Corintios 6, pero no todo nos conviene. Es la pregunta sabia que nos debemos hacer siempre. Si tienes 25 años, 30 años de edad, pues te puedes aventar tus 3, 4 tacos al pastor cada semana y pues tienes otro metabolismo, pero nosotros que ya llegamos al 6º piso, ¿verdad? Que ya no tenemos esa capacidad de asimilación, tenemos que cuidarnos. Yo, por ejemplo, si tú vas a me invitas a comer o algún hermano me invita a comer y nos dan puerco a mi esposa y yo, nos lo comemos. Dice la Biblia, cómete lo que te sirven. Le echamos la bendición de Dios, ¿verdad? Y ya, pero no compramos, no participamos muy seguido de la carne de puerco. Es muy sabrosa, muy rica, pero hay que comerla con moderación. Tacos, aclaratorio nada más para los que no sabíamos, como yo, que apenas hace como 5 años fue que aprendí. Tacos al pastor son unos tacos con carne de puerco, que le dicen en México y aquí en Estados Unidos tacos al pastor. No vayan a estar pensando nada con una piña arriba y la hacen en un asador bien rico. No vayan a tener malas ideas en otros países. Tacos al pastor son carne de puerco. Que le den tacos al pastor. Dice, el que peca a sabiendas, no hay remisión de pecado, porque si así fuera, pues así no fuera, se seguiría pecando, o sea, decir, pecando, crucificando a mi Cristo las veces que yo quiera. Y soy salvo, qué fácil. Faltan todas las puntos aquí, comas, pero... Este es uno de los pasajes más controversiales donde se usa para poder decir que la salvación se pierde y se encuentra en Hebreos capítulo 6. Veamos qué dice rápidamente este pasaje. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, número 1, ¿a quién le fue escrita la carta a los hebreos? La palabra dice, a los hebreos o judíos que querían, ya siendo cristianos, otra vez regresar a las antiguas leyes del judaísmo, del Mishnah, etcétera, etcétera, y querían continuar tratando de agradar a Dios, porque esto es el legalismo, ¿verdad? Regresar a la ley, creyendo que nosotros vamos a agradar a Dios de esa manera. Pero dice la Biblia, es imposible que estos judíos que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron buena palabra y recayeron, sean renovados. Vean lo que dice, fueron iluminados, y la palabra iluminado no significa salvación. Si tú llegas a una reunión de los cristianos o un desayuno evangelístico, todas las personas son iluminadas, porque el Espíritu Santo está convenciendo a todos de pecado, pero no significa que el hecho que sean iluminados hayan recibido a Cristo. Y dice, gustaron del don celestial, gustaron, o sea, yo agarro y pruebo algo que es el gusto, pero no me lo trago. El hecho que yo pruebe algo no implica que yo me lo haya tragado. O sea, están gustando que Cristo es bueno, que es maravilloso, pero sin embargo no lo recibieron. Y dice más adelante, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta palabra, metocos, en el griego significa alguien que está junto a otra persona. Cristo estuvo junto con pecadores y fueron partícipes de Cristo, pero nunca se convirtieron. Y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes. Supieron que era bonito, que es maravillosa la Biblia, que hay esperanza, pero no se convirtieron. ¿Cómo sabemos que este pasaje no está hablando de personas que perdieron la salvación? Porque lo dice más adelante el mismo Pablo, y dice en versículo 9, es el contexto, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Ven? Cuando sacamos un texto fuera de contexto, hacemos un pretexto. Tenemos que ver todo el contexto para ver de qué se está hablando. Y Pablo está hablando aquí de un grupo de personas que dijeron, profesaron, pero nunca fueron nacidos de nuevo. Salieron de nosotros
dice 1 Juan 2, pero no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, hubieran sido de nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces Pablo lo explica, porque la tierra, versículo 7, que bebe la lluvia y cae sobre ellas, produce tierra, aquellos por los cuales la tierra es labrada, pero la que produce espinos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Un cristiano ya no puede ser maldecido. Un cristiano está bajo la bendición de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Hemos sido bendecidos, tiempo pasado, con toda bendición espiritual. No hemos sido maldecidos. La bendición nos rodea y el favor de Dios nos rodea. Tengamos cuidado cómo interpretar la Biblia. Está la gente mandando mensajes, saludar a Mónica Villagra de Argentina, a Elsie Rossi Pozo también. Y dice Altagracia Vargas, pastor, ¿es obligatorio ser miembro de la iglesia o es para comprometer más el diezmo? Pregunta Altagracia. Bueno, somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, en el momento inmediato en que nosotros recibimos a Jesucristo. Ahora, muchas iglesias, cuando le dicen a la gente, tienes que firmar para hacerte miembro, ¿verdad? No es correcto bíblicamente, porque le estamos diciendo que hay dos membresías. Una, la que recibimos al aceptar a Cristo, y la segunda, la membresía para pertenecer a esa iglesia. A la iglesia a la que pertenecemos no es a la iglesia local, más que temporalmente, porque la iglesia es invisible, que es todo el cuerpo de Cristo en el mundo, que no sabemos quiénes son salvos de todas las iglesias, y la iglesia visible, que es a la cual asistimos cada domingo. Y a la iglesia visible hay cabritos, mazacuatas, culebras, cascabeles y también ovejas, y hay hasta lobos. Entonces en todas las iglesias hay una mezcla de cizaña con trigo. Entonces yo cuando me hago miembro del cuerpo de Cristo, pertenezco a la iglesia invisible de Jesucristo y soy miembro automáticamente de cualquier iglesia visible a la cual yo y mi familia nos querramos unir. Pero perdón, hay algunos países donde por cuestiones legales hay que tal vez formalizar la iglesia como documento, como institución, y también hay que registrarse, tienen que presentar cuál es la lista de los que asisten o cuál es el número o algo así. Hay cuestiones legales que le piden a la organización de esa iglesia que se registre, ¿verdad?, legalmente. Bueno, si el gobierno ya demanda a diferentes iglesias de acuerdo a la ley del gobierno, tenemos que someternos a las autoridades civiles. Claro. Pero si no existen esas leyes, no hay razón por lo cual hacerlo. Okay. Nidia manda saludos desde Colombia, que lo admira mucho, pastor. También a Hailey Zamora quiero pedir disculpas. Dice, no han leído ninguno de mis mensajes y el que me encontré fue este, así que como yo no sé mucho buscar, ya leyó uno. Ahí para atrás. Ya leyó uno. Sí, ya leí tal vez el que menos debería haber leído, pero las disculpas a Hailey. Son muchos, Jonás, pasan muy rápido, sí. Sí, están entrando muchos. Okay. Dice Marta Burgos también, doctor Aldo, ¿sin comprar lotería es malo? Sí. Muy fácil. Comprar lotería es malo y pronósticos deportivos. ¿Por qué es malo comprar lotería y pronósticos deportivos? Porque en Génesis capítulo 3, Dios estableció que ganáramos el pan trabajando con el sudor de nuestra frente. Entonces, comprar lotería es tratar de precisamente que la suerte nos acompañe para que podamos nosotros, sin trabajar, ser ricos. Estamos buscando una manera de enriquecernos sin trabajar. Y lo que Dios bendice es el esfuerzo del trabajo. Ahora bien, si alguien llega y me da un boleto de la lotería o una rifa y yo me la saco, no hay ningún problema, gloria a Dios. Pero de eso de estar buscando comprar pronósticos o boletos de lotería para ver si le atino y poder yo realmente ser rico, y muchos hasta llegan al colmo de decir, bueno, señor, voy a comprar todo un pedazo de lotería y si me la saco te voy a dar la mitad a ti. Dios no necesita, ¿verdad?, que nosotros hagamos ese tipo de negocios o de tratos con Él. Así que trabajemos, ¿verdad?, honrada y honestamente, y a largo plazo Dios va a bendecir el esfuerzo de tu trabajo. Haciendo un pequeño paréntesis, hay más preguntas aquí que tenemos, pero hay personas que nunca han entregado su vida a Cristo Jesús y tal vez les ha parecido interesante el programa y nos está viendo, y qué bonito que ellos hoy puedan decidir por su vida, ¿verdad?, Claro. por Cristo Jesús. Con mucho gusto. Todos ustedes que nos están en este momento sintonizando o viendo a través de la televisión
o oyendo a través de las redes sociales, de internet o de YouTube o como sea, quiero decirte que la Biblia dice que Dios te ama. Dios te ama. Y Él murió en una cruz precisamente para mostrarnos ese amor. De tal manera Dios te ama que Él no lo demostró haciendo nada más que muriendo, dando su vida, y no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Cristo abrió sus brazos en una cruz para decirte que te amaba y que Él espera que tú, al oír este mensaje de la gracia de su evangelio, le abras tu corazón y le invites como tu Salvador. Yo te invito a que tú hagas esta oración muy breve, muy sencilla, para que tú puedas hacer la paz con Dios y saber que tú puedes desde este momento asegurar tu futuro eterno para siempre. Y dile estas palabras con todo tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mí y que a los 3 días resucitaste entre los muertos. Te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y te doy las gracias por haberme sellado en este momento con tu Espíritu Santo, que es un símbolo de que ahora te pertenezco eternamente y para siempre, que nada ni nadie jamás me podrá separar de tu amor, porque tú eres el que está dictando la sentencia que soy justo, aunque no lo sea, por la causa de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, porque muero en paz el día que tú me llames, de saber que me has dado la vida eterna y el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Anh hay mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư, ông tầm 30 xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi.
Anh ai mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời, thế mà lại nằm tương tư